Señorito, güey. Señorito Daniel, ¿por qué me dio tanta risa empezar hoy? Welcome to the podcast. Welcome to the podcast. Bro, le soy honesto, ya me hacía falta. Sí, esto. a mí también, hasta me siento como feliz. Vea, es que, ya son casi 5 episodios, y no soy mal, 5 o 6 episodios donde ya no estoy yo, pa. Sí, ya lo extraño. Estábamos compartiendo aquí, usted no, sabe. No, pero bien, gente, pa. O sea, los últimos invitados, los últimos temas han sido de lujo. Top. No lo Entonces, cambie. si usted no ha visto los últimos episodios, ¿qué está esperando? Vea, ya le ofrecemos episodio para su identidad, que si usted es imperfecto, saber que Cristo lo ama, para saber cuál es el modelo de Jesús, el de la amistad, cómo tener buenas amistades, cómo ser un buen amigo. Tenemos un testimonio espectacular como el del pastor. No, o sea, usted de verdad no se los puede perder. Si no los ha visto, no, es más, no vea vaya a ver los anteriores. Y si luego lo está viendo por Impact Channel, escríbales y díganle que se los pongan de una. Pero ¿verdad? No, hoy sin duda alguna, un tema que, me siento como así, como libre, es que... No libre, vengo tenso, porque este listo. tema viene violento, Es un poco violento. Entonces, me siento como en los primeros episodios donde usted me interrumpía siempre, men. Pero, men, hoy no me puede patear. No, lástima. Sí, la mesa es más grande. Sí, y como no lo tengo a la par, no lo puedo golpear tampoco. Men, sí, usted Antes que nada, gracias, ¿verdad? Ya vamos a resumir el agradecimiento. Gracias por ver el podcast, por estar ahí, por compartirlo. Y nada más, esto siempre lo dejo claro. Es todo por Jesús, no por nosotros. Y... ¿qué? Un episodio que todavía título no tiene como tal. Esto está como el podcast de porno. ¿De qué? No, sí, porno sí sabíamos que le íbamos a poner así, pero no el nombre del podcast, ¿se acuerda? Que no tenemos nombre del podcast todavía, porque tenemos la esencia que vamos a tocar, o sea, pero es una combinación. No, sí sabemos. Hoy vamos a hablar sobre sobre ser protagonistas en el llamado. Y de mantener esa firmeza siendo ese protagonista. Exacto. Es una combinación de dos temas. Y yo lo invito a usted, siempre presento yo, pero dele. Yo sé que usted tiene ahí algo falla, listo, entonces lo para que no todo sabe suyo. es que Daniel lo que quiere es que yo suelte algo para... No, mentira. No, de verdad que este es un podcast que al menos yo cuando lo estaba preparando, yo veía donde Dios me agarraba y me enseñaba y me hacía. Y este tema surge, un día yo estaba hablando con Daniel y le decimos, y en lo que estábamos planeando los episodios, yo le dije, hay que tocar un tema acerca así, ya le hablamos al liderazgo, pero la clave de permanecer en el liderazgo, ya hablamos de que existe un liderazgo, pero usted tiene que decidir ser el protagonista y tomar ese liderazgo. Y yo quiero poner un versículo base, que a mí siempre me gusta tener aquí un versículo base, y es Mateo 16:24, que todos lo habrán de saber, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí yo lo que veo es que nosotros, cuando ya tomamos la decisión de ser ese protagonista, de que yo tengo mi identidad y yo ya entiendo que Jesús me está llamando a hacer algo grande, a ser un discípulo, a desarrollarme, tiene que nacer en mí la convicción, no la emoción, porque el mantener esa firmeza y el sostener, el yo ser el protagonista. Aquí quiero abrir un paréntesis, no estamos hablando de que yo tengo que ser el protagonista por encima de Jesús, sino que yo debo... Sí, porque luego dicen, estos herejes que le quitan el campo a Jesús. Ahorita vamos a hablar de dos tipos de protagonismo. Exacto. Un protagonismo en el cual hay que evitar y un protagonismo en el cual hay que comportarse. Hay gente, tenemos que tomar el protagonismo de decir, Señor, ¿a quién quieres usar? Úsame a mí. Ese es el protagonismo que nosotros debemos tomar. Nuestro apóstol una vez nos enseñaba, Dios cuando te usa a ti va a elevar tu nombre para que se eleve el nombre de Jesús. Entonces, ese es el nivel de protagonismo. Entonces, cerrando este paréntesis, lo que quiero decir es que tenemos que aprender a vivir por convicción, no por emoción. Y creo que esta es la clave de este podcast. El entender que lo que usted hace no se puede regir por si hoy estoy bien, por si mañana estoy mal, por si de repente las cosas salieron como yo quería, si de repente estoy aquí, si de repente me validaron o cualquier cosa. Pero es que lo que pasa es que usted la emoción te impulsa por algunos meses, por algunas semanas, ya usted viene y ejerce el liderazgo, y mi emoción es lo que me hace mantener el liderazgo. Pero cuando tengo una convicción, ya no son meses, ya son años, porque en el momento cuando su protagonismo, ya entiéndase protagonismo como lo dejamos claro, cuando usted es el protagonista, pero es por emoción, la situación cambia.
mi temporada cambia, un día me transicionan de un lado a otro, un día tengo, un día no, un día tengo el grupo lleno, un día lo tengo bajo, un día me aplauden, un día me regañan. Cuando mi liderazgo, cuando mi vivir, en general, no llamemos liderazgo, llamémosle vivir, y tiene algo, yo sé porque está así frunciéndome el ceño. Y cuando usted tiene su vida, cuando usted trabaja por emoción y no por convicción, llega un momento en el que usted ya no cuida su trabajo igual que como lo empezó a cuidar. Cuando usted estudia su carrera universitaria, cuando sí, qué emoción, pasé el examen de admisión, pero luego cuando la carrera se empieza a poner costa arriba, viene el examen difícil, viene que hay que presentar una tesis, viene que hay que hacer, como no era una convicción, era una emoción, ya usted no quiere tan siquiera seguir estudiando lo que usted tiene. Entonces, dejando esto en claro, es el hecho, y ya le voy a dar el paso a Daniel porque sé que tiene una bomba, es el hecho de que a ti la emoción te impulsa por unos cuantos meses, por unos cuantos días, semanas, pero una convicción te impulsa y te da lo necesario para mantener lo que ya Dios te dio por años. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y eso fue todo, sin nombres, gracias por... Bueno, nos vemos en el próximo, pues nada que ver. No, bro, ¿sabes qué le iba a decir? Men, ya que la tiro. Tírela. La suelto, dijo. ¿Cómo es que dice el otro? Sí, sigo paro. Sigo paro. No, men, es que ¿sabes qué es el problema? Hay una generación que quiere ser protagonista, pero no ha entendido de qué forma. Porque mira, te quiero hablar una historia muy interesante en la Biblia, y esa historia es de un hombre que murió en la cruz del Calvario, que se llamaba Jesús. Mira, ¿sabes qué es interesante en esta historia? Que él, en esa historia, en esa situación, el protagonista, ir a la cruz, no tenía que haber sido él. Tenía que haber sido un hombre Barrabás, pero hubo un hombre que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser protagonista, y por ser protagonista llevé la salvación a toda la humanidad. Entonces hay que entender qué clase de protagonismo queremos, porque en ese momento quizás Jesús dijo, hey, Dios, si es posible, quita de mí esto, pero ¿sabes qué? El precio de ser protagonista va a hacer que muchas personas tengan la salvación. Entonces yo prefiero ser ese protagonista, que en el lugar donde vaya lleve la salvación sin importar que tenga que ser crucificado. Tan rápido ya soltando este poco. Man, no hemos ni ido ni a la primer bloque de este podcast. Aquí no esperamos, acá es violento. Y me encantó eso. Es ser el protagonista que decide ir a ensuciarse las manos. Porque ahorita vivimos en una generación en la que quieren ser protagonistas, y suave que se me cae aquí el codo y me desarmo. Vivimos en una generación de gente que quiere ser protagonista, de que las luces estén encima mío, de que el foco, o sea, de que me vean, de que sí, yo soy el líder. Y esto lo hemos hablado mucho, pero el protagonista en el que quieren el aplauso, quiere los seguidores, quiere que me vean a mí. Es algo que hablábamos en el episodio con el pastor Carlos. Es esa persona que en todo quiere ser el centro. Quitémonos de lo eclesiástico, pero es aquel amigo que siempre quiere ser el centro de atención, y cuando viene alguien más no lo deja. Es aquel que está en la clase y quiere ser el que tira el comentario gracioso para que todas las miradas estén sobre él. Quiere ser el popular, quiere ser el que todo el mundo alabe. Y esto, es más, nos lo decía el pastor Carlos al final, fuera de cámaras, y yo lo quiero decir ahorita en honor a que él no lo dijo. Un verdadero, y lo vamos a cambiar, un verdadero protagonista es el que sabe cuándo también quitarse la silla para dejar que otro se siente sin que su ego le haga creer que le van a quitar el campo. Es que esto mismo, y cuando hablamos de esto mismo, de estos comportamientos del que anda buscando aplausos, de que el que anda literalmente no queriendo multiplicarse por el miedo de que su campo sea cambiado por él, es que no ha entendido verdaderamente cuál es la clave. Porque hay una generación de protagonistas, sí, una generación de protagonistas que son protagonistas en sus falencias, claro. Son protagonistas con sus carencias, son protagonistas porque tienen tantos vacíos emocionales que la única manera de llenar esos vacíos emocionales es decir, hola, aquí estoy. Entonces hay que entender, por eso decíamos al inicio, hoy vamos a hablar de las clases de protagonistas, esos protagonistas que están dispuestos a ir a la cruz, o aquellos protagonistas que quieren que los vean a ellos cuando ellos no se han dado cuenta que solo son esa cruz, que es ese pedazo de madera y no valen nada. Entonces hay que entender que nosotros estamos aquí por una sencilla razón, y es la razón por la cual somos sin nombres, porque nuestra misión es ser protagonistas, no para que nos vean a nosotros. Claro. Mira, nosotros somos esos protagonistas. Además, los protagonistas muchas veces trabajan en silencio. No, incluso. Es que ser protagonista la gente a veces lo cree como es que más adorado. Si lo vemos en lo natural, es que lo que hay que entender algo que mucha gente a veces no entiende, pero es que cuando se trata de Jesús, se trata cosas sobrenaturales, cosas que no van con la naturaleza. Naturalidad, te iba a decir. Ya lo tiré feísimo.
cosas que no van con la naturaleza humana. La naturaleza humana dice que para ser protagonista tú tienes que ser el primero. Pero cuando vemos en la Biblia quién es el protagonista, es el que está en lo secreto. Es el que sirve. Es el que es el sirve. que lava los pies. Ajá, es el que no se ve. El verdadero protagonista es aquel que dice, ¿sabes qué? Mi misión es ser un actor secundario, porque el primero es Jesús. Sencillo. Ese es un verdadero protagonismo. Cuando tú quieres ser un protagonismo en este negocio de las almas, si tú no estás listo para ser segundo actor, este negocio no es para ti. Porque cuando venimos aquí, literalmente se trata de mostrar de Jesús en todos lados. Pero ¿qué sucede en eso? ¿Qué pasa muchas veces en esto, güey? Que mucha gente, literalmente, lo que sucede es que quieren que los vean a ellos. Lo que pasa también muchas veces en este caso es que, dándole la vuelta a eso, hay gente que no quiere ser usada. Hay gente que tiene tanto miedo de que Dios los use que prefiere decir, ¿sabes qué? Prefiero ser solo un espectador más. Y en la Biblia hay muchos espectadores. En la Biblia hay muchos espectadores. ¿Sabes quién es un espectador? ¿Qué? El joven rico. Fue un espectador. Es que no, es que... Duró mucho en volver a mencionar al joven rico. Lo hice a propósito. Si no saben, si no todos los saben el podcasts contexto, anteriores. vaya a ver el primer podcast, el segundo, el tercero y todos los de y yo. No, realmente hay una generación que solo quiere ser espectadores. Y aquí me voy a Génesis 12:2, que habla, es la historia, donde dice 12:2, y haré de ti, esto se lo dice Dios a Abraham. No Abraham. Antes de que le cambiara su Ajá. identidad. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El problema muchas veces que cuando se levanta alguien, es que me pongo como violento. Sí. Se me pegó el pastor Dave. Yo desde que lo escuché, yo lo vi así. Pastor Dave, que un día lo vamos a tener aquí. Pronto lo tenemos por acá, te amamos mucho. Y entonces, realmente hay que entender de que Jesús quiere escogerte a ti, quiere engrandecer tu nombre. El problema muchas veces siento yo que viene en la cultura eclesiástica que te viene a decir, ok, mira, y no quiero que suene herejía, porque yo sé que yo a veces ando ahí como en el borde. Camina la línea muy delgada entre... Pero voy a intentar explicarme bien. El problema es que hay, en la cultura eclesiástica muchas veces vienen a decirte, men, es que usted no se puede ver, men, usted no puede hacer nada, men, es que usted aquí, no, por lo contrario, muchas veces vienen a decirte, es que usted tiene que andar en la sombra donde nadie lo ve, por lo contrario. Sí, a mí me encanta que nosotros en el primer episodio dijimos, somos una generación que somos los sin nombres, alguien que está atrás de bambalinas, pero muchachos, hay momentos donde los que están atrás de bambalinas tienen que salir adelante. ¿Por qué? No porque yo me quiera ver. Con más razón yo tengo que mostrarme al mundo. Con más razón la gente me tiene que ver. Con más razón la gente tiene que llegar a decir, uy, men, sí, yo sé quién es Daniel. Sí, men, yo sé quién es David. Uy, man, es que vea a sus compas que están ahí grabando un podcast. Es que vea, la gente los está criticando. A mí yo me acuerdo que cuando me fui a abrir grupo en Punta Arenas, todo el mundo me decía, usted es un brujo, usted lo usa al diablo, que no sé qué. Yo agarraba la Biblia y le decía, Dios, lo estoy haciendo bien, me estoy pareciendo a ti. ¿Por qué? Porque tú como cristiano, tú tienes que dar de qué hablar. Sí, ¿por qué? Porque si tú, mira, y suena fuerte, pero si tú como cristiano no estás dando de qué hablar, para bien, conce, porque hay muchos ahí que andan dando de qué hablar que yo digo, no, papi. ¿Cómo no van a dar de qué hablar si se los topan en un bar y todo? Pues vamos a otro tema. Pues eso es otro tema. Pero de eso no hay que pero a eso me refiero. Tú como cristiano tienes que ser alguien que dé a hablar. ¿Por qué? Porque si la gente habla de ti, significa que está viendo al Jesús que está dentro tuyo. Aquí hay varias cosas de lo que usted decía que me encanta y voy a ver qué tanto logro agarrar. Primero, y es que lo hemos dicho muchas veces, la gente, la cultura, la religiosidad te hace creer que, ok, sos cristiano, pero tenés que vivir mal. Sos cristiano, pero tenés que vivir en escasez. Pobreza. Tenés que vivir ahí en donde nadie te vea, porque eso es cristiano y eso es ser humilde. Eso es ser cristiano es tener que vivir mal. Y no, y me encantó por eso que decías ahorita. A ver, ¿cómo yo le enseño a la gente de Jesús? Con mi estilo de vida, siendo ese modelo. Pero ¿cómo voy a ser un modelo si no decido ser protagonista? Si no decido un día decir, este es mi llamado, lo voy a ejercer. Este es mi llamado, voy a ir a predicar. Este es mi llamado, voy a abrir un grupo. Este es mi llamado, voy a ejercer el liderazgo.
¿Cómo yo no voy a lograr hacer eso si no decido ser un protagonista en un punto de la historia? Ahora, y volvamos a lo mismo, y quizás sea un poco contradictorio, pero espero se me entienda. Al mismo tiempo, el protagonista es alguien que muchas veces no se va a ver lo que hace, y no porque tenga que vivir en lo oculto, sino porque Dios también nos prepara en lo oculto. Y es ahí donde se levantan esos protagonistas que dicen, ok, yo creo por mi casa. Yo voy a ser el protagonista de traer un avivamiento a mi familia. Ok, yo voy a ser el protagonista de traer un avivamiento al colegio, a la escuela, en mi trabajo. Que donde Dios me conecte, yo soy protagonista. Pero no protagonista, a ver, todos tenemos un cierto grado de influencia. Todos podemos influenciar a alguien. Te apuesto que ahorita nosotros estuviéramos grabando un podcast, influenciando, hablando de fútbol o algo, la gente se va a ver influenciada por lo que nosotros estemos hablando. Ahora, la pregunta verdadera aquí es, ¿qué estamos haciendo con nosotros que influencia a los demás? ¿Hacia qué influencio yo a los demás? Por ejemplo, en nuestro liderazgo, en la vida cristiana, en usted, porque a ver, cuando usted dice que usted es cristiano, usted adquiere una responsabilidad grande con las personas. Y aquí también quiero dejar esto en clave. Yo no sé cuánta gente le han dicho, después de que usted se equivoca, ay, pero usted es cristiano, ay, pero usted eso primero quiero dejar claro. No deje que nunca usted le diga, ay, pero usted es cristiano y vea, se equivocó y falló. Te vas a equivocar siempre, vas a fallar siempre. Eso es de ser humanos, porque somos seres humanos. Pero al mismo tiempo, también que vos digas, sos cristiano, te va a exigir y te va a traer una demanda moral, por decirlo de alguna manera. Porque imagínense nosotros, aquí grabando un podcast y luego el fin de semana me ven a mí, a Daniel, tomándome unos tragos en un bar. O sea, ¿a qué vamos? Porque hay gente que se ve influenciada, entonces van a decir, ok, ellos que hablan de Jesús, ellos que tienen una posición, ellos que tienen una plataforma, hacen esto, yo lo voy a hacer. Y en medio de que alguien se vio influenciado, por eso se perdió. A mí me encantó mucho una vez, Dani, que usó el ejemplo de que, y lo hablábamos, ¿por qué yo no me tatúo? ¿O por qué yo no me hago un arete? ¿O por qué yo no hago ciertas cosas que tal vez no son pecados y tal vez Jesús no me va a condenar hasta irme al infierno? Y a ver, yo mañana me tatúo y yo estoy 100% seguro que Jesús no me va a decir, listo, va para el infierno para siempre, va a vivir eternamente quemándose. Sino que Daniel lo decía, ¿qué pasa si en el transcurso que alguien se vio inspirado, porque yo me hice un tatuaje, llega a un estudio y se encuentra y se topa y se le abre un panorama y en lo que fue ahí se perdió? Lo influenciaste a que se perdiera. Fuiste el protagonista de que una persona se perdiera. Pero ahora, vuelvo y retomo un poco lo que yo hablaba al inicio. ¿Vas a decir algo? No, que no, lo no. veo con cara como No, de no, feliz. Tire, pa. Vuelvo a lo que decía ahorita yo al inicio. No es solo ser protagonista, porque Dios no está buscando protagonistas de temporada. Porque para protagonistas de temporada hay muchos, que usted ve un tiempo en la iglesia, luego se va a otro. A mí una vez yo vi un reel que decía, ahora yo trabajo con los personajes secundarios de donde yo trabajaba porque todos los originales ya no están. Fue gente de temporada, pero cuando usted decide ser protagonista con una convicción, usted pasa los años y usted en vez de decir, estoy estancado en lo que estoy haciendo, usted crece, usted hay cosas que adquiere. Ahora Dani y yo lo hablábamos, volvemos a ver los primeros podcasts que hacíamos y es, tomamos la decisión de ser protagonistas en esto y Dios nos ha llevado a crecer, no nos quedamos en un mismo lado. Y también lo hablábamos y esto es con Daniel. Aunque no parezca, yo casi no hablo con Daniel. No. O sea, casi no hablamos. Pero cuando hablamos, ayer No eran nos las 2 de la callamos. mañana O sea, ayer estábamos hablando a las 2 de la dándole y mañana. todo, ¿verdad? Y hablaba esto con Daniel y decía, este podcast ya no es una emoción. Ya no fue, grabamos el primero, nos gustó. Grabamos el segundo, nos gustó. Hola a todos los sin nombre que están ahí en vivo. Hola. Estamos haciendo ahorita un live para que los estén viendo. Préstamelo, yo me lo llevo aquí. Hola a todos, los sin nombre. Entonces lo que veíamos, este podcast ya no es un podcast de emoción. O sea, ya no es un podcast que grabamos el primero, nos gustó, el segundo nos gustó y ya el tercero, qué pereza. O las veces que teníamos ahí impedimentos para grabar, siempre buscábamos y íbamos y grabábamos, etcétera, etcétera. Porque no era una emoción, era una convicción. Y cuando usted está con una convicción clara en lo que Dios a usted le entregó, es más fácil que Dios a usted le abra puertas. Porque te ve Dios, como contaba el pastor Charlie, siendo insistente, tocando. Ahora, ¿qué quiere hacer? Úseme, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que es enfatizar en el hecho de que tenemos que volvernos gente que no viva por emoción, sino una convicción. Ahora, y antes de ir al antes de pasar ya con el primer bloque de este podcast. Pues sí, porque digamos, si quiere me salgo y solo hablo usted. Sí, dale. No, pasa dale. nada. No, o sea, que se salga. Ok, No, mentira. voy.
La emoción es importante. Porque hay muchas cosas que empiezan por una emoción. Lo malo es cuando yo no sé cambiar de emoción a convicción. Entonces, cuando yo no sé hacer ese cambio, es ahí cuando lo que Dios me entregó como una emoción al inicio, sí, yo estoy emocionado porque voy a iniciar mi liderazgo, pero luego tengo que pasar de esa emoción del liderazgo a una convicción. Ahorita lo que vos estabas hablando sobre ser protagonista en la casa, ser protagonista en mi escuela, en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo. Men, cuando uno decide ser protagonista, es aquel que decide literalmente meterse en medio, ¿no? Sin importar dónde, sin importar la situación, sin importar mi condición. Y con eso quiero contar una historia que está en la Biblia, que es la mujer de flujo de sangre. Dice que tenía 12 años sangrando constantemente, al punto de que dice que cuando iba pasando Jesús por el pueblo, había una gran multitud siguiendo a Jesús. Pero, ¿sabes qué es lo interesante de esa historia? ¿Tú sabes hacia dónde iba Jesús? A levantar a la hija de Jairo que estaba muerta. Exacto, a levantar a la hija de Jairo que estaba muerta. Pero, ¿sabes? Y muerta. Estaba muerta en ese momento, Sí. estaba muerta, en lo natural estaba muerta. Claro. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que en esa historia, esa mujer no tenía que haber salido. Pero ella decidió ser protagonista en medio de todo. Ella decidió ser una protagonista, decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer por mi vida, yo lo voy a hacer por mi casa, yo lo voy a hacer por mi salud, yo lo voy a hacer porque llevo 12 años padeciendo la misma condición y ya estoy cansada de lo mismo. Y dice que ella se abrió campo en medio de todas las personas, tocó el manto de Jesús y cuando tocó el manto, dice que fue sana. Pero ¿sabes por qué te cuento esta historia? Y voy a profetizar ahorita, y todos los que me están viendo, yo te profetizo, o sea, y los que están ahí en sus casas, yo te quiero profetizar de que para levantar una generación nueva, primero tiene que sanarse una generación. Claro. Hay una generación adulta que tiene que sanarse. Hay una generación que ahorita está sangrando. Hay una generación que ahorita está ahí, que literalmente está diciendo, ¿sabes qué? Llevo 12 años pasando la misma situación. Llevo mucho tiempo con la misma escasez. Llevo mucho tiempo con el mismo problema. Pero hoy Dios te dice, y en el nombre de Jesús yo te profetizo, que se viene un nuevo comienzo. Se viene un nuevo levantamiento. Aquello que has estado viendo muerto por mucho tiempo, te aseguro que antes de Dios levantarlo muerto, primero va a comenzar a sanar tu vida de una manera que no te imaginas, porque Dios antes de comenzar a entregarte algo nuevo, Dios antes de comenzar a entregarte algo que has estado viendo muerto, quizás son sueños, quizás es tu empresa, quizás son tus estudios, Dios antes de llegar a sanar y levantar algo nuevo, Dios primero necesita sanar algo que está sangrando. Entonces, ¿por qué te quiero profetizar eso? Porque escucho a Dios y Dios me habla muy claro que hay una generación allá afuera que literalmente actualmente está alejada de Dios a causa de su situación, que la ven muerta. Pero Dios dice, primero voy a sanar eso que ha estado sangrando por mucho tiempo. Y sabes, escucho que eso que estaba sangrando muchas veces son heridas a causa de lo que ha estado muerto. Y hay heridas en contra de Dios y por ende Dios no ha podido realmente entregarte lo que Dios tiene para ti. Por eso yo te profetizo en el nombre de Jesús que toda herida que ha estado sangrando hoy sana y comenzarás a ver que en los próximos días, como aquello que ha estado muerto se comienza a levantar en el nombre de Jesús. A mí, sin nombres, quiero aclarar algo. Creo que esto lo podemos empezar a hacer más seguido. Estén atentos cuando estemos en live, para que ustedes sean parte de estar en el programa y tirando sus consultas y haciendo y deshaciendo. Vea. Este podcast está buenísimo, está demasiado increíble. Yo tengo aquí una historia que a mí me encanta, que ya la perdí, por cierto, la tenía aquí. Deme un segundo. Está en Génesis 24, si no estoy mal. Espérense que me metí en otro lado. Está en Génesis 25, para que todos ahí lo puedan buscar, por si usted anota. Vean, si ustedes también, si alguien toma apuntes del podcast, nos los puede enviar y todo. Tal vez nos sirve para montarle alguna prédica que no tengamos nosotros. Génesis 25, 29 al 34. Es algo un poco extenso, voy a tratar de leerlo rápido y luego hacer énfasis en algo que a mí una vez Dios me habló mucho aquí. Es acerca cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob. Para aclarar un poco la historia, Esaú y Jacob eran hermanos, eran gemelos. El mayor era Esaú por unos cuantos minutos, segundos, exactamente no sé cuántos fueron, pero son gemelos la cuestión. Entonces,
Esto sirvió para que en un momento engañaran a su padre, etcétera, etcétera. Pero el mayor, y es lo que hay que dejar claro, era Esaú, no Jacob. Esaú. Por ende, y en aquellos años, ya actualmente, pues el hecho de que usted sea el primogénito tampoco es como que trae muchos beneficios, pero en aquellos años el primogénito era todo. El primogénito era el que iba a seguir el legado de su familia, el que iba a heredar el trabajo de sus padres, el que iba a la guerra, el que se alistaba para ser el rey. Entonces, eso era el primogénito. Entonces, en Génesis 25-29 dice, y guisó Jacob un potaje. No sé qué es guisó. Asumo que guisó debe ser como que cocinó. Una cosa así, no sé. Es un guiso, es Sí, una no sopa. sé, digamos. No tengo tanto léxico. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, ojo, cansado. ¿Cómo venía Esaú? Cansado. Sao. Cansado del campo, le dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado nuevamente, porque venía de trabajar, venía de ejercer sus labores, pongámoslo en cuestión ahorita de nosotros. Nosotros ejercemos un liderazgo y humanamente a veces nos podemos cansar y ir a hacer todo lo que el reino conlleva, a veces es cansado porque somos humanos. Entonces dice que Esaú venía cansado, entonces le pidió a Jacob que le diera de comer, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, o sea, Jacob, nada tonto, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir con desprecio. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí están ambas cosas de las que estamos hablando. ¿Cómo Jacob decidió él ahora ser el protagonista de lo que era de Esaú? Y cómo Esaú no pudo haber sido lo suficientemente firme para mantener lo que ya Dios en algún momento le había entregado. Esaú tenía todo el privilegio de todos ¿cómo se llama? Todos los beneficios que le daba la primogenitura. Beneficio y también demanda. Es igual que un liderazgo. El liderazgo te da beneficios, pero también te da demanda. Pero ¿cuál fue el problema de Esaú? Que se cansó. Esaú llegó cansado y no supo sobre quién depositar ese cansancio. Entonces, vuelve a lo mismo, Jacob nada tonto llega y le dice, véndeme tu primogenitura. Y Esaú con desprecio le dice, sí, bueno, de por sí yo me voy a morir. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? No valoró lo que ya un día Dios le había dado, por ende vino uno más astuto que decidió ser protagonista y tomó lo que por ley era de otro y ahora se lo dejó él y él lo multiplicó. Ahora, yo me imagino luego, porque la historia luego cuenta, que el papá de Esaú y Jacob se dan cuenta y se hace todo un problemón. Yo me imagino luego a Esaú, no sé, quiero pensar que fue así, porque así sucede mucho en la vida, y ya Esaú, él estando a solas y diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo tenía algo tan valioso en mis manos y no lo supe valorar. ¿Por qué? Porque estaba cansado y no supe agarrar mi descanso y depositarlo sobre Dios, sino que lo deposité sobre algo momentáneo, sobre algo que era un placer que me iba a dar. Sí, me iba a saciar el estómago con un par de lentejas, con un guiso y me iba a saciar el hambre porque venía cansado, pero perdí lo más valioso que era mi primogenitura. Entonces cambió algo que era eterno, que él iba a dar para toda su vida por algo temporal y momentáneo como un plato de comida. Hay mucha gente allá afuera que Dios le entregó grandes cosas y por no tener esa firmeza, cambian lo que Dios le dio por un placer momentáneo de un día a otro, cambian su ministerio por una pareja, cambian su llamado por el estudio, cambian su llamado por un momento de placer y ir a satisfacer los deseos de la carne y terminan perdiendo lo que Dios le dio. Y aquí hay algo muy que yo veo, y es que, por ejemplo, hay cosas que usted decide entregar. Como veíamos en uno de los podcasts con el pastor Carlos, que de verdad si no lo vieron vayan a verlo porque está buenísimo, que él dice, ya ese fue mi momento, yo entrego la estafeta y que alguien más lo lleve y ya él se encargará. Y yo lo entrego por mi propia voluntad, porque ya era el momento y porque ya Dios así me lo pidió y todo, entonces yo lo entrego. Hay un dolor en eso, porque es algo mío, pero es un dolor un poco más comprensible, en el que, ok, Dios me está pidiendo que haga esto, lo hago. Tal vez me duele porque estoy en mi zona de confort, tal vez me duele abandonar esa posición que tengo porque aquí crecí y aquí están todos mis discípulos, pero Dios me pide transicionar. Pero cuando es una transición o un cambio que Dios te pide, ok, sí, duele un poco, pero lo haces fácil y no quedas con el remordimiento de, ¿qué hice? A diferencia de ahorita con Esaú, yo me lo imagino y vuelvo a lo mismo, él después diciendo, ¿qué hice? Porque duele más perder algo cuando usted no lo valoró y le fue arrebatado que cuando usted decide entregarlo. Porque es ahí donde, vamos al dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe
el privilegio que tenías de ejercer un liderazgo en tus manos hasta que tú no demostraste estar calificado, que Dios tuvo que levantar a otro que hiciera lo que tú no hiciste. Entonces, eso es lo que yo veo en la historia de Esaú y Jacob. Cómo Esaú no fue firme en lo que Dios le entregó y cómo Jacob decidió ser el protagonista. Y vemos más la historia más adelante, cómo Jacob hizo grandes cosas con Dios. Jacob peleó contra el mismo Dios, contra el mismo Jesús, contra el mismo... No sé, acabo de decir una herejía, ustedes me entienden, El pero ángel de Jehová. exacto, peleó contra el mismísimo, o sea, tal cual Con el peleó, boss. sí, peleó con el más grande, porque algo tenía que formar Dios en medio de eso, que tal vez si él no hubiera hecho lo que hizo, le hubiera tocado a Saúl, pero le tocó a Jacob porque decidió ser protagonista, y cuando usted decide ser protagonista, Dios te da lo que a otros no le pudo dar. Men, hace no mucho tiempo el apóstol enseñaba una predica que decía pasar de mano. Hay cosas que terminan pasándose de mano. ¿Por qué? Porque cuando yo no valoro y yo no cuido lo que yo cargo, lo que Dios me dio, lo que Dios me confió, Dios dice, bro, y es algo que muchas veces decimos, o sea, es algo que yo mismo he dicho, o sea, Dios... O sea, nosotros, nadie es indispensable, nadie. Para Dios todos somos importantes, para Dios, a todos nos ama, pero Dios no confía en todos igual. Entonces, hay momentos en los que Dios dice, yo te confío algo a ti, pero no lo estás cuidando de la manera correcta, tengo que arrebatártelo, tengo que entregárselo a alguien más, no porque yo no confío en ti, no porque yo no te ame, no porque yo no quiero, es porque tú... O sea, y aquí hay que entender que esto se trata de demostrarle a Dios que yo soy capaz de lo que Él me entrega, poder multiplicarlo. También esta misma historia, lo podemos ver con Saúl y David. Saúl perdió el temor de Dios. Saúl perdió, ¿y qué hizo el Espíritu de Dios? Bueno, muchachos, me tengo que ir. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que el reinado, que eran de la generación, era para las generaciones de Saúl, literalmente tuvo que llegar y decir, no puedo. Contigo no puedo. Y lo que pasa en ese momento es que termina perdiendo todo su reinado y se lo termina entregando a David. Entonces, ¿qué sucede? Y ahorita no sé por qué se me pone esto, pero... hay muchas veces, y esto creo que viene a traer sanidad a corazones, pero tu herida o tu error no va a causar de inmediato que tú no puedas volver a ser confiable para Dios. Hay gente que ha sido protagonista por mucho tiempo, pero a raíz de que tuvieron un error, literalmente cayeron abajo y comenzaron a alejarse de Dios, pero Dios sigue estando en el mismo lugar. ¿Sabes qué sucede? En ese momento, cuando David se equivoca, tuvo un hijo. Era el error. Pero eso no significa que las generaciones no puedan seguir siendo. Porque quizás ese hijo que tuvo con esta mujer no fue el próximo heredero, sino fue Salomón, el segundo hijo. ¿Qué sucede? Que hay errores que vienen a ser. Que hay errores que no vienen a marcar toda tu descendencia, sino por lo contrario, hay errores que Dios ha permitido que tú cometas para hacerte más fuerte y que en el segundo intento puedas llegar y levantarte con más grandeza, porque la grandeza que tuvo Salomón fue más grande que la que tuvo el rey David. La grandeza, la sabiduría, la administración que tuvo Salomón fue mucho más grande que la que tuvo el rey David. Entonces hay que entender algo. Cuando yo me convierto en un protagonista, tengo que ser sabio de la manera en la que me comporto. Porque toda conquista, hay un versículo en Proverbios que dice que toda ciudad se conquista siendo sabio. Entonces tengo que entender que para ser protagonista, una de las cosas esenciales que yo tengo que tener es sabiduría, porque cuando yo me convierto en alguien sabio, tengo la capacidad de poder direccionar y caminar hacia el lugar donde Dios quiere que vaya. Aquí en esta historia, vuelvo a Abraham, a Génesis, luego el versículo que leí, dice que Dios, que después haré de ti una gran nación, te engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Y luego dice, y serás bendición. Dios está buscando a alguien que sea protagonista para bendecirlo. El problema es que hay mucha gente que dice, Dios bendíceme. Para usarme bendición para bendecir a otros. Exacto. Hay mucha gente que está, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios te necesito. Y Dios está como, listo, yo lo puedo hacer, pero necesito que tú te hagas algo por mí.
Necesito que tú vayas y te comportes como un hijo de Dios. El problema es que mucha gente está allá afuera diciéndole: Dios, ayúdame. Y cuando llega Dios y le dice: ok, yo te ayudo, pero también necesito que tú me ayudes a mí. No, Dios, eso ya no es para mí. No, Dios, yo ya no me quiero comportar así. No, Dios, yo no voy a ser obediente en esto. No, Dios, esta cosa sí lo apruebo, pero esto no. O sea, Dios mío. Tú tienes que comenzar a comprender de que Dios te va a prosperar, sí, Dios te va a bendecir, sí, Dios va a engrandecer tu nombre, sí, pero cuando tú decidas decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo voy a salir de mi parcela para ser obediente a lo que tú me digas. ¿Y sabes qué sucede? Dice en el versículo 17, y me encanta, porque esto es Jehová diciéndole a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto. Y mire, es impresionante porque esto se lo dice Jehová a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. O sea, hay que entender que cuando Dios quiere hacer algo contigo, viene y te pide santidad, te pide perfección. Y Dios dice: sí, hijo, yo sé que tú no vas a poder alcanzar eso. Sí, hijo, yo sé que quizás te vas a equivocar. Sí, hijo, yo sé que vas a cometer errores. Pero es que no se trata de lo que tú vayas a poder llegar a ser. Se trata de comportarte como un verdadero hijo de Dios. Y cuando se comporta como un verdadero hijo de Dios, se comporta en santidad. Se comporta agradando el corazón de Dios. Porque David fue uno de los pecadores más grandes que hay en la Biblia. Y él mismo en Salmos dice: yo soy uno de los pecadores más grandes. ¿Y qué sucede? Que no se trata de qué cuán grande es tu error, se trata de qué cuán grande es tu arrepentimiento. Porque esa es la clave. Y sigue el versículo diciendo: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Mira, Dios quiere hacer algo con gente que decida hacer pactos con Él. El problema es que muchas veces como humanos, como personas, o sea, muchas veces nuestro mayor error, ¿sabes cuál es, David Güell? ¿Cuál, Daniel Alpizar? Es que no tenemos palabra. Cuando yo no tengo una palabra y no tengo esa convicción de comprometerme con Dios, Dios dice: yo estoy dándote, yo te puedo bendecir, yo puedo entregarte las naciones, yo puedo entregarte para que seas bendición para las personas, yo puedo entregarte para que en tu casa vivan en abundancia. Pero el problema es que cuando yo te quiero entregar y te quiero hacer un pacto contigo, tú me dices: no, Dios, ya no quiero, ya no aguanto. ¿Y qué sucede? Y entonces dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro. Humildad. En ese momento dice Abraham se postró sobre su rostro. Humillarse, arrepentirse, reconocer quién está delante mío. Y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Porque mira, todo pacto se hace cuando yo realmente decido tener la actitud de humillarme delante de Dios. Y dice: y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Dios quiere hacer pacto con gente que decida cambiar su nombre. El problema es que muchas veces mi nombre anterior tiene más peso que el nombre que Dios quiere darme ahora. El problema es que antes en el mundo era reconocido por la música. El problema es que antes por el mundo era reconocido por la fama. El problema es que en el mundo me decían que yo tenía... El problema es que el mundo me aplaudía. Y cuando el mundo me aplaude y yo no decido decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo decido humillarme delante tuyo y estoy dispuesto a que tú me cambies el nombre. Es ahí donde Dios dice: ¿sabes? No te puedo bendecir. Y suena fuerte, sí. Suena complicado, sí. ¿Y sabes qué es lo importante de hacer pactos con Dios? El importante de hacer pactos con Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando yo hago un pacto con Dios? ¿Qué? Que lo que sucede cuando yo me comprometo con Dios no muchas veces es el instante, sino se va a ver a través de mi permanencia. Fruto. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos los pactos que Dios le hizo en ese momento a Abraham, la permanencia de esos pactos son tantos que hoy, actualmente, después de miles y miles y miles, casi voy a decir y me voy a traer a decir millones de años, siguen vigentes. Porque los pactos que hace Dios son permanentes. Por eso cuando Dios viene y hace un pacto contigo, Dios lo que te está pidiendo a ti es justamente eso, que tú seas alguien permanente. El problema, y aquí ya vamos metiéndole falla también, el problema es que muchas veces cuando
cuando viene el mundo, cuando viene la tormenta, cuando viene aquello a querer atacarnos, nosotros decimos, es que sabes, ya no sigo, ya no voy adelante. Mira, un protagonista es aquel que decide seguir adelante sin importar qué. Cuando nosotros vemos las historias bíblicas, no importa qué personajes, y vemos a esos personajes permanentes, esos personajes protagonistas son permanentes. Uno ve a un Pablo. Pablo, el hombre era como, hasta en la cárcel predico. El hombre llegaba y sin importar de que lo apedraran, el hombre seguía. Un Esteban murió apedrado. Un Jesús, por la convicción que tenía en el propósito que había en él, decidió dar su vida en una cruz. Porque cuando yo entiendo que mi propósito, en esta tierra es más grande que mi vida, yo estoy dispuesto a darla. Yo estoy dispuesto a entregarla. Cuando yo entiendo genuinamente que no importa la tormenta, no importa la crítica, no importa las piedras que me lancen. Cuando yo comprendo eso, entiendo que literalmente vine a esta tierra para engrandecer a un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y cuando yo decido eso, no es porque, mira, y muchas veces uno dice, y quizás esto yo lo he escuchado, es que Dios quiere nada más que lo adoren a Él, que no sé qué, es que todo el mundo anda haciendo todo para que vean a Jesús, si uno lo ve de esa perspectiva, y no quiero que suene herejía, voy suave, espere, ya me explico, uno dice, pero Jesús, ¿qué, No, es que no solo es que vean a Jesús, es la salvación que Él da. Cuando yo decido entregar mi vida para llevar la salvación a todas las naciones, es ahí donde yo comprendo mi verdadero propósito. Ahorita que me venía algo en mente, espero que les haya gustado esa prédica de Daniel. No, parece que aquí nos vamos tirando prédicas. Sí, yo le predico, usted me predica, le predicamos a los sin nombre. No, increíble, déjeme estrecharla. Este podcast está siendo increíble. ¿Sabes dónde noto yo a alguien con convicción? O cuando yo veo que ya nuestro vivir con Cristo no es una emoción sino una convicción. Lo veo en Jeremías 29 donde dice, este versículo es poderoso. Ya sé cuál es. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Alguien que vive por una emoción no llega a sentir ese que usted dice, es que yo lo he dicho siempre, usted se puede enfriar, usted se puede apagar, pero cuando usted ya está convencido de lo que es Cristo en su vida, de que Él ya hizo todo por usted, de que ahora usted tiene que entregarle todo a Él, usted se puede apagar un toquecito, pero usted no se va. Usted no es, y perdón la expresión que sea un poco fuerte, pero usted no es tan malagradecido como para agarrar lo que ya Dios te dijo e irte. Porque hay temporadas de temporadas. Usted puede ser una vasija. Cuando nosotros decidimos ser protagonistas en la historia de Cristo, somos vasijas. Y esto no se trata de que, yo soy el protagonista, como cuando usted es el protagonista de una película y usted los ve y todos se dan por él y tiene de repente la vida más perfecta y es el que salva a todo el mundo. No, ser protagonista en la historia de Cristo no siempre va a ser lo mejor. Ser el protagonista en la historia de que usted decide, voy a caminar con Cristo, es una historia de proceso. Es ser formado, es ser una vasija que Dios te rompe, te levanta, pero en medio de que nos rompe, muchas veces está, ya me rompió, me voy. Ya me rompió, ¿para qué sigo? Estoy en proceso, ¿para qué sigo? Si Dios me usa, pero ¿para qué me sigue procesando? Entonces le pasa la que le pasó a Jeremías, que dice, y no me acordaré más de él, pero había un fuego por dentro que, Dios, yo me puedo estar muriendo, pero yo no te voy a renegar nunca, yo voy a donde sea hablar de tu palabra. No sé dónde escuché un testimonio de, no sé si un pastor, un evangelista, que cayó enfermo en un hospital. Y que él aprovechó de estar enfermo en el hospital para orar por los demás enfermos y se sanaron todos los enfermos que ahí estaban. Fue él, ¿verdad? Sí, ya decía yo que lo había escuchado. Ese testimonio es impresionante porque dice que llegaron a la iglesia de él y le dijeron, ustedes lo conocen, sí, y cada enfermo que entra en estado terminal, en el área, en el piso, sale sano. ¿Quién es ese hombre? Exacto, es alguien que ya decidió que su vida sea una convicción, no una emoción. Los discípulos
discípulos de Jesús tenían que tener la convicción de que ya no estaba Jesús, pero Él les prometió que un día iba a venir el Consolador, y el día del Pentecostés vino y vieron palpable esa promesa. Pero ¿qué pasa? Si del día que Jesús se va al día del Pentecostés, ellos dicen... Hey, yo me emocionaba porque Él me predicaba. Yo hacía porque Jesús me decía que fuera a predicar. No, cuando ya no estuvo Jesús, fue donde se demostró verdaderamente quiénes eran ellos. Hay un versículo, hay una de las cartas que escribe Pablo, no sé si es en Corintios, en la que él dice, lo voy a parafrasear, en el que él dice: yo me fui de ustedes y ustedes volvieron a los torpes rudimentos de los cuales ya habían sido libres. Porque cuando estaba Pablo, yo me imagino que Pablo les decía: bueno, vean, vamos a orar, vean, vamos a leer la Torá, vean, vamos a hacer esto, vean, vamos a congregarnos, casi digo, vamos a ir a misa, vamos a congregarnos, vamos a buscar de Dios, vamos a tener intimidad, vamos a buscar al Espíritu Santo, vamos, sanemos a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los sordos. Pero me imagino que en el momento que se fue Pablo, se les fue la emoción. Y ese es el problema. Yo un día estaba hablando con una persona y yo le dije: yo hago a mis discípulos, y suena feo y tal vez alguien no lo hace así, pero a mí no me gusta que mis discípulos sean dependientes 100% de mí. Porque ¿qué pasa? Yo llego un viernes, un sábado, les predico, ellos salen con el fuego encendido, pero de repente yo no estoy el lunes en la casa de ellos, el martes, el miércoles, en sus colegios, en sus trabajos, lo que sea. Y como ellos viven de la emoción que yo les puedo dar porque son dependientes a mí, hay algo en ellos que no se puede desarrollar. Entonces el chiste de que cuando usted es discípulo es que usted tenga una convicción, de que usted decida levantarse todos los días y decir: yo aquí impacto, Qué bueno. Dios, ¿qué más ocupas que haga? Y básicamente, digamos, al menos para mí, supongo que para Daniel igual, la idea del podcast salió así. Yo le decía: Dios, ¿dónde más puedo hablar de ti? Dios, y ahorita estamos con la cosa de que queremos ir a subirnos a los buses, y vamos a los buses porque queremos ser protagonistas de que ahí caiga el Espíritu Santo. Hay que ir a un hospital, vamos al hospital. Hay que levantar esto, vamos, levantamos. Hay que ejercer liderazgo aquí, ejercemos liderazgo aquí, que nos llevan aquí, que Daniel, que se fue a Punta Arenas, decidió ser el protagonista, traer un avivamiento a los jóvenes a Punta Arenas. ¿Qué pasa si eso fuera una emoción? Daniel todos los días, y no es por echarle flores, pero quiero honrarlo aquí públicamente. Daniel todos los viernes se va, que en bus, que tiene que agarrar el ferry, que loco es que se viene de madrugada, que ir allá a Punta Arenas, que lidiar con jóvenes que a veces de repente tal vez no quieren nada con Dios, y es fuerte y a veces chocante, hay problemas, hay esto, lo otro, pero es una convicción, y la convicción usted la va a ver en medio de las circunstancias donde usted dice: por mi emoción yo ya aquí no llegaría. A mí me pasa, por ejemplo, la emoción. Yo me metí al gimnasio por emoción. Dejé ir al gimnasio, y el gimnasio lo tengo en mi propia casa y no voy porque fue una emoción, o no es una convicción que yo tenga ir al gimnasio. Pero el llamado, el vivir para Cristo tiene que convertirse en una convicción para todos los que verdaderamente amamos a Jesús. Yo siempre he pensado, si usted ama tanto a Jesús, si usted conoció a Jesús, es imposible que usted no quiera hacer todo por Él. Yo soy uno que si a mí me encasillan en hacer solo una cosa, yo me siento como un pájaro en una jaula, porque yo quiero ver qué más puedo hacer por Él, porque mi relación con Dios no es emoción. Hay veces en mi relación con Dios que mi emoción está triste, pero aún así busco a Dios y le digo: Dios, hoy estoy triste. Hay días que yo a veces le digo: Dios, hoy no sé ni qué hablar contigo, no me siento de ánimo. Sí. Pero mi ánimo no puede depender de mi relación con Jesús, tiene que ser una convicción. Ahorita con ese versículo que estaba leyendo, ¿sabes qué es el problema? Que hay una generación luciérnaga. Una generación de discípulos que se prenden, se apagan, se prenden y se apagan. ¿Y sabes qué es el problema de las luciérnagas? Las luciérnagas se mueren justamente en ese prender y apagar. ¿Por qué? Porque cuando está normalmente alguna rana o alguno de los depredadores de las luciérnagas como tal, ellos calculan en el momento en que se apaga, porque ellas saben porque el depredador sabe que en ese momento, cuando la luciérnaga se apaga, ella no puede ver hacia dónde va, y eso permite que el depredador, cuando en ese momento se apague y no ve nada, ahí actúa. De la misma manera pasa en el evangelio. Cuando comienzan discípulos, esos que se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, el enemigo está ahí atento. La Biblia habla que él está como devorador rugiente. Como león. Como el león rugiente. Como león rugiente está buscando para devorar a su casa, a su presa. A su presa. Es que pasa, me enredó toda la lengua. Los cables. O sea, la Biblia habla de que él está ahí pendiente para devorar a su presa. Entonces, ¿qué hay que entender eso? Que cuando yo soy un discípulo luciérnaga, que soy prende y apaga, el enemigo está ahí como, ok, aquí te apagas, aquí te como.
Aquí te apaga, aquí te mato. Te mato tu propósito, te mato tu identidad, te mato tus sueños, te mato tu futuro. Porque cuando yo decido realmente ser eso, porque nosotros tenemos que ser, y la Biblia dice que tenemos que el sacerdote va y le echa leña cada mañana, claro, y que la hoguera siempre está encendida. Porque cuando nosotros somos una hoguera encendida, que día a día estamos echándole leña, es decir, que siempre estamos candentes. Y algo que me encantaba que enseñaba ahí el apóstol en estos días, cuando hay una gran fuente de luz, la oscuridad no se puede acercar. Cuando hay una gran fuente de luz, entre más luz, menos oscuridad hay. Entonces yo tengo que ser esa llama que tenga tanta luz que en el lugar donde hay oscuridad yo llegue y todo se alumbre. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es como me tengo que comportar. De esa manera tengo que ser un discípulo que sin importar donde llegue yo digo, amén, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. ¿Sabes qué? Aquí me muestro. ¿Sabes qué? Aquí está Jesús. Porque ese fuego que hay dentro de ti se llama Espíritu Santo. Ese fuego que está dentro de ti es el Espíritu de Dios que está contigo. Por eso tú tienes que entender eso. Tienes que entender que eres esa llama para tu casa, eres esa llama para tu generación, eres esa llama para tu familia, eres esa llama en tu universidad, en tu trabajo, en tu cole. Tú eres la llama de tu generación. Tú eres la llama para toda una familia que va a ser salva porque tú llegaste ahí. Hay que entender que el ser protagonista va a demostrar de Jesús, no de que me vean a mí. ¿Y sabes cómo se logra todo eso? Resumir todo lo que hablamos. Convicción. El evangelio. Y quiero cerrar con esta frase. De verdad me disfruté. Siento que teníamos rato de no grabar usted y yo juntos y por eso este podcast salió así. El evangelio es un traje a la medida. O te queda bien o te queda grande. Y yo esperaría que todos los que hayan escuchado este podcast hoy sean personas que de verdad tomen la decisión de no vivir por la emoción, de no vivir por temporadas, sino vivir con la convicción de que yo hasta el último día de mi vida le voy a servir a Jesús, me voy a dedicar a Él y voy a hacer todo lo que Él me pida. De verdad, sin nombres, este podcast me lo he gozado. Fue que Daniel también estuvo increíble. Vaya. Agárrenlo, atesórenlo, que dé fruto. La palabra que nosotros ya podemos soltar puede quedar ahí si ustedes no deciden tomarle y darle fruto. Y algo que a mí me ha enseñado mucho Jonathan, que fue uno de los invitados que tuvimos aquí, es que cuando a usted se le revela algo, ya cada demanda sobre su vida de ese algo que se le reveló. Entonces ya usted no va a poder llegar al cielo a decir, es que nunca nadie me dijo esto, sino que ya alguien te lo habló. Así que de verdad, no sé si querés decir algo para cerrar. No, sin nombre, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que hayan aprendido. Están disponibles los otros episodios que han salido durante este mes que han estado impresionantes. Entonces, sin nombre, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos. No se vayan. Les recordamos algo importante. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan el podcast, suscríbanse, pueden verlo en Spotify. Recuerden que estos podcasts, para los que lo están viendo en YouTube, también pueden verlos por Impact Channel, Canal 43, en Colby, en Apple TV, en TMax, en todo lado. Así que usted no tiene excusa. Y si usted tiene otro cablera, metan Impact Channel porque queremos verlo sin nombre podcast en mi cablera. Entonces, ahora sí, puede despedirse. Sin nombres, nos vemos en el próximo episodio.